de repente se nos va como lo más básico y dentro de esta parte básica reside la importancia en que el paciente pudiera o no tener un apego al tratamiento nutricional. Es decir, de nada nos va a servir que nosotros aquí tomemos un curso bajo mi perspectiva y bajo mi experiencia de saber cuántos hidratos de carbono necesita una persona para poder desarrollarse en el rendimiento deportivo que él necesite. Si nosotros no comprendemos cuestiones como muy, muy básicas en cuanto a la alimentación, ¿no? Les comentaba la clase pasada, tan solo las cuestiones económicas, las creencias religiosas, la edad que pudiera tener una persona versus otra persona, las costumbres arraigadas, el lugar en donde vivimos, todo eso marca cuestiones como muy interesantes, ¿no? En el caso de la economía, tal vez ustedes como maestros, como alumnos, todos hemos vivido cuestiones de, híjoles, pues no tengo tiempo, cacho a ver qué puedo cachar de consumo de alimentos, no me dio tiempo, entonces ya no consumo. Incluso pues hemos tenido alumnos que o comen o se trasladan en desfortuna, ¿no? Entonces, todas estas situaciones se tienen que tomar en cuenta cuando nosotros pudiéramos dar una orientación alimentaria a quien nos la pida. Eso para mí es importante sentar estas bases. La clase pasada, que espero que todos la hayan podido ver, todos la hayan podido trabajar, pues hablamos de estos temas básicos y el día de hoy pues vamos a continuar con esto, hablando de que existen diferentes guías alimentarias. Les comentaba del plato del bien comer, les facilité por ahí una lectura previo a la clase pasada. También hablamos de las leyes de alimentación, todo esto en el contexto mexicano, pero cada vez o cada día nosotros nos vamos a enfrentar a un contexto más internacional. Mm, Algunos tendremos la oportunidad de salir del país, pero aquí en Querétaro tenemos muchos extranjeros y bueno, no veo aquí a su compañero, pero tan solo su compañero Steven nos pudiera también refrescar, ¿no? O informar cómo es que se vive la alimentación y nutrición en otro lado. Entonces eso hicieron en esta semana, nos van a platicar cómo encontraron las guías, qué tan diferentes o qué tan similares pudieron estar, algunas sorpresas que se encontraron. Y es que de repente siempre tenemos como en nuestra mente, la alimentación mexicana es muy mala, pero tendríamos que analizar si realmente la alimentación mexicana es muy mala, los alimentos serán o no adecuados, qué es lo que está pasando, cómo es que pudiéramos compararnos con otros países, serán mejores en este contexto malinchista que de repente se pudiera tener, ay, nosotros tenemos la peor comida y entonces seguramente en Reino Unido ha de ser, wow, lo mejor. Ahorita vamos a descubrir qué vamos a encontrar, chicos. Entonces, ¿quién quiere empezar? Tenemos aquí, según lo que me envió Alma, Estados Unidos, Australia, Ecuador, que no veo a Steven, pero sí a Ángel, y a Alma con Julián. Maestra, Steven Sí. está trabajando y creo que sale un poquito más tarde, pero se unió en un rato más. Pero Ah, sí, sí, perfecto, no, yo entonces lo les pongo, no hay esperamos. problema. Esa es la actitud. No, vamos a esperarlo, vamos a ver si se une y si no, pues tú lo harás, Ángel. Muy bien. ¿Quién quiere comenzar? Todos van a pasar. Marta, ¿tú? Nosotros, Yes. Yair y yo. Muy bien. Estados Unidos. Perfecto. Gracias, Marta. En lo Eh, que... Sí. ¿se escucha bien o se escucha mucho eco? ¿Se escucha bien? Luego de repente un poco eco. ¿Y la presentación la tenemos que proyectar nosotros ¿Pueden o la proyectarla? va a Sí. subir del Classroom? ¿Quieres que la proyecte o la proyectas o la proyectan ustedes?
Desconéctalo. ¿Cómo? ¿Quieres que la proyecte ya? Ah, sí, sí, se puede. También se puede así, ¿eh? Por Sí, favor. así es. Yo te doy permiso, es así, ¿no? ¿Dónde? Sería entonces a Yair. Es que lo tenemos en su celular. Mm. Sí, solo que tienes tú que intentar proyectar, Jair, según lo que sé, y yo te doy permiso. Mm, ¿Ya le diste compartir? Mm, a ver, espérate. Ahí está. Gracias. No tengo espacio. No No te tengo digo. espacio. Yo. Gracias. A ver, si quieres yo lo proyecto. Permíteme un segundo, nada más déjame Gracias. de que. Bueno, en lo que abre esto y les comparto, nosotros estamos como muy eh, con el conocimiento de que Estados Unidos tenía una pirámide, ¿no? Los más jovencitos de aquí tal vez no lo ubican tanto, pero los demás yo creo que sí ubicamos el plato perdón, la pirámide, ¿no? Muy famosa pues en toda la panadería que nosotros teníamos anteriormente y de manera posterior fue cuando incluyeron el plato del bien comer. Vamos a ver qué nos cuentan sus compañeros. Si me pueden indicar, si ya estoy presentando. Ok, ahí está. Ujú.
¿Cambió? ¿Sí? Organización que nos suena, ¿no? En todas nuestras áreas. Y que bueno, también esto dependió, porque por ejemplo, por parte de la agricultura también empezó toda esa idea de hacer cosas, o bueno, que la comida también ayudara a la sustentabilidad del país, porque pues como sabemos, por ejemplo, entre más carne se consume, bueno, esta parte de la ganadería pues requiere de mucha agua, también la agricultura, pero bueno, entre más carne se come, pues se requiere más agua para la ganadería. Entonces, hubo una preocupación por parte del gobierno para que pues las personas en vez de comer tantas hamburguesas, por decir, comieran pues más vegetales y fruta. Por esa parte también pegó en las guías. Ahora, por ejemplo, en 1991 se creó esta pirámide de alimentos con los 6 grupos que se muestran aquí. Esto no fue muy funcional porque generaba pues confusión, o sea, se podía creer que algunos alimentos eran más importantes que otros o que la cantidad, por ejemplo, ahí de los carbohidratos, ahora hidratos de carbono, pues esta es la más grande por la base de la pirámide y eso no significaba que se debía consumir más.
Aún cuando al lado, por ejemplo, en esta pirámide podemos ver que sí trae, por ejemplo, dice de 2 a 3 porciones por comida. Entonces, aún con eso, pues por eso no fue funcional esta pirámide. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya empezaron a ver que en base a que el cuerpo necesita muchos nutrientes para mantenerse saludable, uno debe de consumir de los grandes grupos que ahora, por ejemplo, manejamos: carbohidratos, proteínas o grasas. En esa imagen que podemos observar, pues podemos ver cómo están los carbohidratos y se combina un poco con la proteína, porque pues como sabemos hay alimentos que contienen carbohidrato y proteína, o hay alimentos que contienen proteína y grasas, o que puedan contener los tres en ciertos porcentajes. Entonces, lo que se empieza a buscar es que el comer saludable sea, bueno, tenga variedad y se consuma un poco de los grupos principales de alimentos. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de otra pirámide que se acomodó diferente. Si se fijan, ya no está de arriba para abajo, sino, o sea, en escalones, sino está así diagonal, y en esa hay 5 grupos de alimentos, pero pues tampoco es muy clara, entonces pues no fue tan funcional. La siguiente, por favor. Entonces pasamos a lo que viene siendo el plato del buen comer o de Eat Well, en donde se buscaba, bueno, este plato ayudaba a las personas a comer de manera balanceada y de manera correcta en cuanto a las cantidades, cuánto y qué debo comer, y pues así es más, pues sí, es más claro la idea del plato. La siguiente, por favor. En este, por ejemplo, My Plate se publicó en junio del 2011 y fue creada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y el objetivo es acercar el mensaje de la alimentación sana a toda la población y en particular a los niños. Es una imagen clara, fácil de entender, en donde incluso en algunas páginas que buscamos era interactiva, o sea, por ejemplo, si le poníamos ahí en frutas, te daba una especificación o clasificación o etcétera, etcétera. Creo que más adelante también lo pusimos. La siguiente. Por ejemplo, aquí también, esto tiene que ver, lo pusimos como diferentes diseños de imagen, o sea, la imagen siempre vende y yo creo que hay muchas personas que cuando lo ven es mejor, es más entendible. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que se sigue dividiendo en ciertos grupos: frutas, verduras, proteínas, cereales, y en sí las bebidas que ellos pues siguen poniendo, por ejemplo, bueno, en este caso ponen solo productos lácteos, que pues son, en Estados Unidos los consumen muchísimo y pues en la actualidad sabemos que no son del todo sanos. Vamos, bueno, se va viendo cómo va cambiando la imagen y que es lo mismo con como empezó la historia de que antes pues existía mucho de esta imagen, como las personas muy delgadas era lo más saludable, que se llegaba a caer en la anorexia y en la bulimia, pues después con el comer mucho se llegó a la obesidad y pues todo eso va siendo parte de imagen. En la siguiente. Bueno, aquí este es el que les decía, o sea, es la imagen anterior, nada más que ya con todo, o sea, con explicación de cada uno de los grupos que marca en ese plato. Por ejemplo, ahí nos dice que aceites saludables se usen, nos dice como cuáles, por ejemplo, el de oliva y canola, y que se limite, por ejemplo, el consumo de la mantequilla. Esos aceites, por ejemplo, se recomienda consumir en ensalada. No es lo mismo, sabemos, consumir, por ejemplo, pues sí, un aceite de oliva en una ensalada, a que ya se lleve a un proceso de cocción. Pues a veces muchos aceites, de ser buenos, pues es perjudicial. El consumo de agua o lácteos, si se fijan, pues siguen haciendo hincapié
en agua y lácteos. Pues ya dice beba agua, té o café con poca azúcar, eso lo especifica. Y también dice limite la leche a 1 o 2 porciones por día, un vaso pequeño al día y evite bebidas azucaradas. Que eso también es muy importante, pues allá se consumen muchísimos refrescos o alcohol, cerveza, y pues muchas veces para ciertas personas eso no queda claro. O sea, por ejemplo, yo ahí cuando leí eso se me ocurrió que cuando yo competí alguna vez para fisicoculturismo, un compañero le dijeron que no podía tomar agua en la última semana. Obviamente él no iba con alguien que lo llevara bien o que lo entrenara bien, y él se fue con esa idea y no tomó nada de agua en una semana, pero sí tomó leche, refresco, y pues bueno, los que conocemos un poco de esto, pues sabemos que no, que pues eso no era lo adecuado. Aquí especifica verduras, cuantas más verduras se pueda consumir y cuanta mayor sea la variedad, pues eso es mejor. Especifica aquí que las papas, por ejemplo, no entran dentro de este grupo, incluso pues como ahí hay mucho consumo de papas fritas, pues por eso lo especifica, ¿no? Las frutas, los cereales, especifica lo de que los cereales integrales pues son los mejores, o cualquier producto hecho con estos cereales como una pasta integral, eso siempre va a ser mejor y tiene un mejor impacto en en nuestro metabolismo, y pues para evitar enfermedades como la diabetes, en vez de consumir harinas blancas o, ¿cómo se dice? Procesadas, bueno, harinas finas, es mejor comerlas pues integrales. Y en la parte de la proteína, pues ahí dice pescados, elija pescados, aves, frijoles, nueces, lo que decíamos, bueno, dentro de las proteínas, pues hay carnes, hay leguminosas, queso, y te dice evita el consumo de tocino y carnes procesadas, que sabemos que esas carnes muchas veces tienen mucho almidón o pues bueno, ya no, pues realmente no son carne como tal. La siguiente, por favor. Y pues bueno, de ahí ya surge pues más esta idea de construir una dieta sana y equilibrada. Como lo podemos ver en este plato, pues ahí ya que va a venir en las siguientes diapositivas, como se observa claramente que la mitad del plato son frutas o verduras, un cuarto del plato son hidratos de carbono y otro cuarto del plato son proteínas. La siguiente, por favor. Y es lo que viene aquí. Que entre más variado sea el plato o las verduras, pues es mejor. Igual aquí nos dice que las papas no cuentan como vegetales. Los cereales integrales, un cuarto del plato, y ahí vienen varios cereales integrales como la quinoa, la avena, el arroz. Todo esto también siempre va a depender, como lo sabemos nosotros, de la actividad física que realice la persona. La siguiente, bueno, y de todo su día. Con la creación de estos platos del buen comer, pues surgen ciertas recomendaciones. Por ejemplo, pues cosas que ya hemos visto en las otras diapositivas, de qué aceites vegetales son saludables y cuáles no. Por ejemplo, que hay que recordar, el que diga bajo en grasa no significa que es saludable, puede ser muy bajo en grasa, pero tener muchos azúcares o mucho sodio. Que es bueno beber agua y omitir las bebidas azucaradas, limitar la leche, los productos lácteos, y lo más importante que yo creo que se puede observar en el plato del buen comer, pues cuidar las porciones del diario y mantenerse activo. La siguiente, por favor. Y bueno, el mensaje principal del plato de de la alimentación saludable también es la calidad en la dieta. Como lo vimos, de los carbohidratos e hidratos de carbono, no es lo mismo consumir avena o un pan de garbanzo que un pan blanco de Bimbo. Entonces, pues es crear conciencia
junto con el plato, aparte de las porciones, crear conciencia en lo que estamos comiendo. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué se podría mejorar o cómo vemos de nosotros que hicimos la presentación de México versus Estados Unidos? Por ejemplo, en este círculo, pues igual dice las cantidades, tiene los vegetales, los cereales, y pues se ve más colorido porque pues acá en México tenemos pues mejores productos agrícolas. Por lo mismo, y que acá es más fácil cultivar, pues los costos y la accesibilidad pues son bueno, ya tampoco, no es exclusivo, pero sí es mejor acá en México. A veces en Estados Unidos sigue siendo difícil. Tal vez el sabor no es el mismo, la calidad tampoco, y eso hace que pues las personas les cueste trabajo consumir. O también por esta cultura de todo rápido, de todo procesado, de etcétera, etcétera, pues ellos tal vez sí tuvieran la oportunidad de consumir cosas de México, pero prefieren lo congelado, la fruta congelada, pues sí, el fast food que se maneja en Estados Unidos. También pues la inclusión por ejemplo, y la división de los lácteos, eso es bueno observarlo en las tablas, imágenes que vimos de Estados Unidos, pero tampoco es tan bueno consumirlo en exceso y creo que, bueno, creemos que pues lo consumen mucho. Y también creo que es, bueno, en la forma igual que ellos lo han representado en los platos del buen comer, pues le da simplicidad y favorece el entendimiento a las personas y a los menores. Y pues acá en México muchas veces no nos preocupamos por esas cosas. Y pues ya creo que sería todo. Creo sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé si Yair quiere agregar algo. Ya. Era No, eso, ¿verdad? todo bien. Bueno, no sé qué diga la maestra. Maestra, No se escucha, maestra. su micrófono. Muy bien. Sí, les decía que ya solamente faltan unos pequeños minutitos para agregar algo y pasarnos a la siguiente sesión del Zoom. Les comentaba que todos conocemos el contexto de Estados Unidos, en donde tienen una obesidad mórbida e interesante, ¿no? En donde podemos encontrar a sujetos con una gran obesidad, con muchas enfermedades, con esta parte del síndrome metabólico que les comentaba, y que no estamos tan alejados. Sin embargo, nuestra obesidad todavía es un poquito menor, ¿no? En cuanto a las dimensiones corporales. Así como también lo comentaron sus compañeros, Estados Unidos no se caracteriza por tener un arraigo cultural en cuanto a la alimentación. No tenemos, bueno, ellos no tienen la suficiente agricultura como nosotros lo tenemos, ¿no? Estamos favorecidos ante eso. Y el uso del fast food, pues es impresionante en ese país. Lo que yo pudiera rescatar justamente también, concuerdo con sus compañeros, es que la guía, más allá que sea como muy comprensible para los pequeños, hacen mucha difusión, sobre todo en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, incluso no solamente de nutrición, sino también en la parte deportiva, hacen mucha difusión en este cuidado. Ya después hablaríamos de si realmente tienen un cambio importante, ¿no? La primera dama de Obama, Michelle Obama, pues hizo mucho hincapié a todas estas reformas del plato del bien comer. Los comedores en realidad llevan a cabo lo que se estipula en las leyes de salud, a diferencia de aquí en México, ¿no? Respecto a la gráfica, también me gustaría agregar que
existe una versión para niños en México respecto al plato del bien comer, en donde los alimentos son un poquito más chiquitos y menos copiosos según cómo se ve en el plato. Vamos a cambiarnos de sesión porque me estoy distrayendo con que ya se va a acabar. Por favor. A estas porciones. Entonces, sigue siendo en estas guías como muy complicado poder comprender a qué se refiere una porción, dos porciones, porque de repente las personas pudieran considerar, bueno, pues yo voy a comer una porción de yogur y para mí la porción de yogur, pues es todo el yogur, ¿sí? Es el litro de yogur. Y para otra persona, pues son 100 gramos de yogur. Eso yo lo considero que es poco comprensible en una guía. Sí, sí les podemos dar una explicación, mira, tu plato debe de consistir, la mitad del plato debe de ser verduras, procura comer menos carne, pero se queda como muy generalizado. Y esto, como les dije, aterriza solamente, hacen mucho hincapié en la población infantil. Sin embargo, ¿de qué podría servir que los niños aprendieran aquí, por ejemplo, en México, el plato del bien comer o allá el My Plate? Si papá o mamá no provee los alimentos adecuados en cantidades y en tipo de alimentos. ¿Ustedes qué opinan respecto a esto que comento? ¿Sí? Giovanni. Creo que ya se fueron. No, yo estoy aquí, pero es que estoy configurando la computadora que me prestaron y cada vez que escribo me manda el audio que estoy escribiendo, entonces no escuché la pregunta bien. ¿Me la podría repetir, por favor? ¿Sí? Sí, Giovanni, les comentaba que tú cómo observas la guía de Estados Unidos respecto a la del plato del bien comer en cuanto a las cantidades, ¿no? Ambas manejan estas indicaciones. Bueno, el plato del bien comer ya cambió, les decía que antes se decía poco, mucho, suficiente aquí en México, y allá en Estados Unidos, una de de sus guías de orientación alimentaria trataban de utilizar cantidades. ¿Cuál es como el principal problema, bache que pudiéramos encontrar cuando se habla de porciones, de cantidades supuestas? Ya, yo creo que eh, pues justo como empezó a cuestionar usted, ¿no? De para ti, ¿cómo medirías una porción de tal fruta? Porque hay frutas que son pues justo por pieza o piezas, y otras que son por taza, o picadas o no picadas. Entonces, pues yo creo que ahí sí sería como un dilema. Y justo también, pues respecto a eso, pues sí se podría sonar como medio ambiguo el saber dentro de un plato cuánto le corresponde, ¿no? De hecho, yo estaba pensando desde la otra vez que lo estábamos viendo de si yo quiero un día que tenga hambre, pues voy a usar el plato más grande y así voy a dosificarlo, pues en unas porciones mucho mayores, ¿no? Siendo pues como de broma, pero realmente yo creo que hay personas que sí podrían pensar eso. Y también estaba viendo, bueno, ya entrando en esas cuestiones como de crítica, pues que no me parece, o al menos no sé, a mí se me hace muy recto ese plato, el My Plate, porque pues no tiene ningún dibujito, ¿no? O sea, un algo atractivo que puedas decir, no, pues sí, prefiero, prefiero ordenar mi plato respecto a como me dicen, y no prefiero un McDonald's que me atrae desde la primera vista, ¿no? Y sí, creo que eso también es un poco pues como que no hay punto a favor en el plato de My Plate, pues porque realmente desde la simple vista no me atrae, como que digo, no, pues como granos y vegetales y frutas, ¿no? Entonces yo creo que pues por ese lado tampoco me atraería mucho, más si fuera un niño, por ejemplo, y que justo están tratando
de enfocarlo a esa población también para cambiar pues generacionalmente. Iba a agregar otro, también, pues realmente si nos ponemos también estrictos, yo creo que casi tres cuartos del plato es pues carbohidratos, ¿no? Obviamente son diferentes carbohidratos, pero pues tres cuartos del plato son carbohidratos y que realmente también, repito, o sea, ¿cómo voy a saber qué tipo de carbohidrato? Ya si queremos, por ejemplo, tal vez enfocarlo a un deportista, eh, que tal vez no nos dé una luz ahí tan específica. Sí, muy interesantes tus aportes, Giovanni, ¿no? Tan solo el color, que se dice que, comparándolo con McDonald's, que son colores como muy llamativos, roja, naranja, que me invitan a comer, y estos colores que pudieran ser, sí, como más infantiles y llamarle la atención un poco más a los niños, pero si no existiera un coacheo de información por parte de las escuelas, pues en realidad no tendrían tal vez estos resultados pocos con los pequeños, ¿no? Y respecto a las porciones, pues eso sería también esta parte que les comentaba. Y tampoco es como muy claro, ¿no? El tipo de alimentos que pudiéramos incluir. Y y bueno, sí, o sea, habría como una confusión en cuanto a si yo puedo comer una fruta como una manzana o un plátano. Son frutas las dos, pero tienen diferentes cantidades calóricas. Eso es lo que yo vería como inadecuado en el plato y pues esta creciente transformación de alimentación, no solamente allá en Estados Unidos, sino también aquí con las aplicaciones y el tipo de alimentos industrializados que ahora pues nos bombardean. Muy bien, chicos. ¿Comentarios, dudas con la guía de Estados Unidos? Luego, No. Bueno, ahora, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere ser el siguiente? yo opté por hacer el español. eh, yo solito, no sé si, pues es rápido, no sé si quieran escucharme. Digo, ¿ah? Ok, Giovanni, adelante. Pero, ¿me lo puede presentar usted, por favor? Sí. Lo mandé en PDF. Bueno, entonces en lo que abre esto, viendo, ¿no? Que el país, Estados Unidos, con una gran potencia y también con grandes ideas en cuanto a la nutrición, pues tampoco le ha dado como muy en el clavo. El gran problema de Estados Unidos es el uso de la comida industrializada, mal orientada, muy al alcance como de todos, como les refería, de repente pues no tenemos algo como muy cultural en donde la población estadounidense se aferre a sus raíces, ¿no? Ahí está, Bien, perfecto. listo. Pues bueno, yo decidí hacer la española porque, pues, me parece una de las, bueno, no sé, yo creo que también tiene que ver por preferencias, pero me parece una de las mejores guías, pero en específico por el tipo de dieta. Bueno, yo creo mucho en ese tipo de dieta mediterránea. No la sigo estrictamente, pero al menos realmente también por experiencia propia, sí es muy, pues, buena, saludable más bien, yo podría decirlo que el saludable más bien, por favor. Ok, bien, entonces esta guía surge a raíz de un consenso, la que como tal esta puesta guía renovada, se puede decir, en la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Yo pensaba encontrar
antecedentes y ya de esta última actualización que es en el 2019, nada más que no sale el numerito, eh, pues realmente de un tipo Secretaría de Salud, se podría decir, o una secretaría sustentable o algo así relacionado al gobierno, que fuera el precursor de esta guía, pero en este caso no, en este caso realmente la mayoría pues más bien todos los consensos y el criterio básico dentro de toda esta guía es a través de sociedades, a través de consensos médicos de varias sociedades, desde pediátricas, geriátricas, de nutrición, y todas ellas, a través de más o menos 100 profesionales, mencionaban, decidieron como tal hacer esta guía. Entonces, ese es un dato diferente, justo por ejemplo, si lo comparamos ahorita con la americana, donde tal vez por urgencia o pues sí, por urgencia, ¿cómo se puede decir? Eh, Epidemiológica, el gobierno es quien decide, pues enfocarse en eso. Y aquí realmente son sociedades, y como con un poco más de calma, que no hay tanta urgencia respecto a crear un tipo de guía tan, pues sí, tan específica, ¿no? Bien, ahora sí, por favor. Y bueno, aquí está la pirámide de la alimentación saludable. Esta pirámide, pues, como tal, como ya dije, surge a través de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que es un consenso ahí de varias sociedades, médicas y de nutrición. Y bien, pues por ejemplo, vemos en la base, más allá de alimentos, ese es el dato principal, bueno, lo que más me llamó la atención es que la base es, más allá de la alimentación, es un equilibrio emocional, es actividad física, es un balance energético, tratar de explicar más o menos qué es eso, las técnicas culinarias y pues la hidratación, que de hecho ellos también tienen una guía aparte para la hidratación. Después viene también la base con cereales, vegetales y frutas, los cuales mencionan que se deben de comer diario y algunos, de acuerdo a las porciones, de 2 o 3 veces al día o 3 o 4 veces al día. Eh, Después viene un consumo variado diario, que principalmente son los alimentos de origen animal, como son los lácteos y principalmente pescados, o provenientes del agua como tal, y también las carnes. Bien, aquí hay un dato importante que si vamos hacia arriba, porque habla de las bebidas fermentadas, que como tal España tiene un antecedente cultural importante respecto a ese tipo de bebidas, cuáles son como tal en el día a día dentro de su alimentación. Y menciona que sí, que se pueden consumir, de hecho, 2 porciones al día, siempre y cuando no tengas que maniobrar maquinaria pesada y cosas así, pues específicas, y bueno, siempre y cuando seas adulto. Eh, También obviamente le hacen énfasis a las carnes rojas procesadas y embutidos, los cuales también son parte de su cultura alimentaria, pero pues las van dejando hasta arriba. Y junto con las dulces, bollerías, snacks y demás, que también pues no son tan parte de, pero que aún así los toman en cuenta. Otro dato importante, pues es la suplementación, o que incluyen como tal todos esos complementos dietéticos que que son parte o que los hacen parte de la alimentación, eh, o de la ingesta diaria de un individuo, pero que esto debe de llevarse a través de consenso, de un profesional, en este caso un nutricionista o el médico correspondiente de acuerdo a la situación o condición de salud o grupo poblacional. Entonces, estos datos, pues como vemos afuera de la pirámide, pues a mí se me hicieron muy interesantes, porque realmente, por ejemplo, aquí en México no los tomamos en cuenta. ¿Y qué otro dato iba a mencionar por ahí que se me estaba pasando? Pues realmente no. Si vemos a la derecha, habla sobre la sostenibilidad, el cual se refiere a esa variación. O sea, que no puedes como tal satanizar a ciertos alimentos, pero tampoco puedes glorificar a otros, ¿no? Sino que tiene que haber una balanza, tiene que haber una, una pues el uso de todos ellos, siempre y cuando tomes en cuenta eso de las porciones.
Listo. Entonces, después de ahí, pues viene lo que más o menos lo que acaba de mencionar. Las bases es como tal que tú debes de tener una elección responsable. Yo creo que aquí habla, o yo a mí me, yo lo entiendo como que tú debes de comprometerte y de saber a qué te refieres o de saber qué estás comiendo, ¿no? Lo que decíamos el otro día, que tal vez no sabemos que muchas veces tal alimento es más grasa que por ejemplo, las galletas, ¿no? Que aquí pensamos que las galletas son todo menos grasa y aquí en México las galletas tienen mucha grasa saturada. Entonces, yo creo que podríamos entender esa elección responsable a través de ese ejemplo. Pues que debe de ver, que debes de entender o que esto es un proceso desde la compra, desde la preparación, el cocinado y la conservación de dichos alimentos. Es decir, algo ya un poco pues tal vez entendiendo, pues no sé si el palabra sea correcta, el placer de la alimentación, desde ir a comprar, desde saber dónde comprar, cómo comprar, preparar, etcétera, lo que decíamos que cocinar o comer en familia. Eh, Tomar en cuenta la alimentación para diferentes grupos de edad, que ellos desglosaban guías específicas para los diferentes grupos de edad o grupos con condiciones de salud específicas. eh, la seguridad alimentaria, en la cual se refieren a que debes de saber principalmente de dónde provienen dichos alimentos y el etiquetado nutricional, que es algo que aquí en México apenas el año pasado, antepasado, vamos modificando. Tratamos de ver si genera un impacto diferente pues, en nuestra población. Y bueno, la actividad física, que como tal menciona ahí un ejemplo de 10,000 pasos al día, o que la base serían 10,000 pasos al día, sea el grupo poblacional que sea, y que todo esto está evidenciado científicamente y que el consenso se llevó a cabo pues por evidencia científica, ¿ok? Bien, menciona que debes de hacer, bueno, ahí en la pirámide mencionaba de 3 a 5, ya en datos específicos menciona que de preferencia o en específico deben ser 5 comidas al día, y que los alimentos que debes de consumir diario, como lo vemos ilustrativamente en la pirámide, pues habla de cereales integrales, verduras, hortalizas, frutas, lácteos y el aceite de oliva virgen extra, el cual, pues también como me quedó claro la clase pasada, eh, en el que muchas veces, pues no vamos a exigirle a una persona, a un entreno, quien sea, que compre alimentos que probablemente no se procesen o que sean caros o de exceso difícil en esa zona o en este caso, por ejemplo, en México y sabemos que allá pues es la cuna del aceite de oliva, entonces de hecho lo vemos cómo está en la pirámide y cómo es parte del consumo diario en España como tal. Los alimentos de varias veces por semana que podrían ser porcionados y que también en la pirámide lo veíamos en específico, pescados, mariscos, carnes rojas y blancas, los derivados como tal y las legumbres y los frutos secos, que también son parte de la cultura de allá. Bien, entonces aquí vemos una imagen, pues específica ahí de, de lo que podríamos entender como dieta mediterránea tal vez, el aceite, los cereales integrales, las verduras, las frutas que también, bueno, al menos en España, pues sí tienen una variedad importante de producción local y al mismo tiempo consumo local, o sea, tal vez no son tan más al oeste o tan más al norte que ellos sí tienen que importar. Ellos sí logran producir para al menos el consumo local ahí en España. Bueno, y los cereales integrales, como dije, que en eso sí son muy, bueno, no tan estrictos tal vez como los italianos, pero sí tienen ahí unas bases importantes de los cereales integrales. Y quise recalcar ese dato de la cerveza y del vino, que repito, dice 2 porciones al día sin ningún problema y que, no sé, yo hace poco no me acuerdo dónde hablábamos sobre justo eso, de que pensamos que tal vez aquí en México consumimos mucho alcohol o mucha cerveza, pero realmente creo que no estamos ni siquiera en el top 10 o en los primeros 10 de consumo de alcohol. Más bien puede ser ahí grupos específicos que sí, pero ya tomando en cuenta toda la población nacional, pues realmente no tenemos un impacto tan grande como otros países. Ok, y
Bueno, entonces ahí otro resumencito, lo del alcohol que ya recalqué, lo de la hidratación en cantidades adecuadas y que existe una guía especial para la hidratación. Y de hecho también me pareció interesante porque existe una guía especial para cuando haces deporte respecto a la hidratación. En el ejercicio, los 100 pasos, los 10,000 pasos diarios de preferencia. Y por ahí mencionaba y había una balancita que no me acuerdo el concepto, pero en el peso se refiere que el peso tiene que ser de acuerdo a tu actividad física o respecto a lo que haces en el día a día como tal, o tus actividades de vida diaria, y que ese peso debe de estar siempre acorde a tu estado de salud. ¿Ok? Y que probablemente podríamos entender que, pues sí, burdamente, el que la persona que tiene un índice de masa muscular más allá del estándar, se podría pensar ya como que está enfermo, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese concepto. Y el equilibrio emocional que ya mencionaba y que también me pareció interesante respecto a la actitud y el complemento que debe de tener una alimentación y que también incluye esos procesos de preparación de alimentos juntos, el disfrutar la comida, el que sea inocua como tal y todos esos datos, ¿ok? Y bien, pues como tal a mí se me hace, repito, como dije al inicio, se me hace interesante ese tipo de dieta. También se me hizo interesante que lo traten de adecuar a grupos específicos, ya sea de edad o también con condición de salud, que realmente sí toman muy en serio eso de acuerdo a la región y cómo, pues como dije, ellos logran tal vez producir algunos alimentos y ellos mismos consumirlos. La cultura mediterránea, que le quise poner ese concepto en específico de cultura, porque pues como tal toda esa zona, sí, no sé si le gusta enfrascarse mucho o sentir, yo me identifico mucho porque a mí me gusta también sentirme muy orgulloso de la cultura y de la gastronomía mexicana, y yo creo que ellos en esa región también son así. Entonces, eh, realmente eso tomo en cuenta. Y tal vez una cosa que le podríamos arrebatar o que a mí me gustaría agregar al plato del buen comer, pues justo son esos datos pues de que el factor comer o el factor preparar alimentos o el factor nutrirte tiene que ir de la mano con todo ese factor también emocional, ¿no? Eh, y pues sí, en ese caso, yo creo que eso le podría agregar al nuestro. Y listo. Muy bien, Giovanni. Pues la verdad es que muy interesante esta guía de los españoles. Yo agregaría que tampoco quiero decir mucho porque luego viene Japón. Sí, buenas tardes, Algo donde la así. familia Isabel Cáceres, por favor. Parece que Steven acaba de llegar o no sé si llegó antes. Bueno, no me quiero meter mucho como en la parte de equilibrio emocional porque seguramente Japón va a platicarnos un poquito de esto, ¿no? Es muy interesante lo que se comenta respecto al peso. El peso, como tú comentabas, Giovanni, pues no es lo mismo, agregaría como otro ejemplo más, ¿no? No es lo mismo un fisicoculturista que si ocupamos el IMC o tablas de peso para la talla o peso para la edad, pues nos va a salir en un chico o chica con sobrepeso u obesidad porque está exagerado pues justamente en el peso, ¿no? Pero no sabemos si es peso de masa muscular o peso graso. Entonces es por eso que tiene que ir acorde a la parte de la actividad física. Me pareció muy interesante la parte de las bebidas fermentadas, que es algo que nosotros también tenemos en México, pero que ya no les ponemos mucha atención o que justamente lo utilizamos como una bebida alcohólica, ¿no? El pulque, el aguamiel, ¿qué más? Por ahí hay otros fermentos alcohólicos, o pues desde el yogur, que nosotros también ocupamos mucho, que no es un alimento base en México, pero que se utiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Que podemos encontrar aquí en México, pero no lo empleamos bien. Yo agregaría que considero que a veces la elección responsable no
no es, pudiera, ay, no, espérenme. Sigo ahí, no sé qué hice. Sí, maestra, todavía Sí, está maestra. conectada, no se preocupe. Ok. Que la elección responsable, voy a dejar de compartir, depende de muchos factores. El principal es la educación, ¿no? Yo puedo pensar que estoy haciendo una elección saludable, por ejemplo, comiendo mucho aceite de oliva, pero resulta que si yo no estoy educada respecto a la utilidad del aceite de oliva, que no recuerdo si se los mencioné en la clase pasada, si nosotros lo cocemos el punto de humo, sí, ¿verdad? Creo que sí se los comenté. Si hacemos una elección de aceite de oliva para cocinar mis carnitas del domingo, pues entonces ya el aceite de oliva no nos va a funcionar, ¿sí? O si yo guiso arroz con aceite de oliva, el aceite tiene un punto de humo. Todos los aceites tienen un punto de humo en donde se nos especifica hasta qué grados centígrados pudiéramos llevarlo a cocción. Y el aceite de oliva, si nos pasamos en cuanto a minuto y temperatura, se vuelve un aceite saturado. Entonces también tendríamos que saber cómo consumirlo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces sí se me hace como muy interesante la elección responsable, pero tendríamos que ver qué tan educados están ellos en cuanto a las orientaciones alimentarias en el país para que ellos sí pudieran hacer este tipo de elecciones, ¿no? Sin embargo, la verdad es que físicamente pues son como más saludables. Y otra cosa que me gustaría rescatar de lo que puso Giovanni, pues es bien importante, ¿no? El estar orgulloso y utilizar los alimentos que nos da nuestro país para poder hacer frente, pues, al día a día, que esto lo voy a rescatar hasta el final, una vez que hayan terminado con todas las presentaciones. No sé si alguien quiere agregar algo. Al final, no, maestra, capaz en todos. Ok, Ángel, te preguntaría a ti primero. Gracias, Ángel. ¿Quién sigue? Gracias, Giovanni. Muy interesante tu presentación. Japón, maestra, sigue ya después si quiere Steven y yo. Ok, a ver, vamos con Japón. Ay, Alma, no vi tu mano, disculpa. Ujú. Sí, ¿Quieres era agregar para algo? proponernos. No, 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 era para Ah, proponernos con Japón. muy bien, adelante. ¿Te Eh, presento? sí, o nos da acceso para compartir. Sí, a ver, déjame darle aquí, porque parece que ya. Maestra, ¿qué Sí, opina? mejor, Ángel. A ver si lo hace. Sí, es 4:30, se los puse. Ujú, ¿El gracias. mismo link de ahorita? Tercera dice nutrición deportiva Ok, 3, por favor. gracias. A ustedes. Recording stopped.
consideran el desarrollo de la vida saludable dentro de sus comidas sin limitaciones para los niños, siempre y cuando sean comidas sanas. Bueno, aquí vemos un espacio donde es la guía alimentaria. Nos dice que es un recurso didáctico de gran utilidad, ya que resume con el apoyo de imágenes cómo debe ser una alimentación saludable, considerando las costumbres, los recursos socioeconómicos y los aspectos culturales y gastronómicos propios de cada región. Esto nos dice que o sea, haciendo el comparativo de lo que es las guías alimentarias de aquí, ya como vimos en Estados Unidos y España, cada uno de los grupos sociales mantiene dietas. No todos llevan un orden dentro de su sana alimentación, ya que por regiones hay ciertas características de los alimentos, más bien. En algunas partes podrían comer un poco más de pescado, en otros el arroz, los granos, todos los recursos son derivados de diferentes zonas. Ujú. Aquí nos marca, bueno, encontramos una peculiaridad, que la pirámide está inversa, donde marcan los diferentes grupos alimenticios y lo que estábamos comentando en la diapositiva anterior, de las raciones que hay para la alimentación. Si vemos en escala, vemos que, perdón, los platos y cereales van hacia arriba, lo que es arroz, pan, tallarines, pasta, platos de verduras. Perdón, me equivoqué. Es las porciones. Si se fijan, es de 5 a 7 porciones lo que manejan de platos y cereales, de 5 a 6 porciones, platos de verduras, de 3 a 5 platos de carne y pescado. La leche lo utilizan 2 veces y 2 raciones de frutas. Arriba, si se dan cuenta, tenemos que la actividad física en toda es el complemento, tanto la hidratación. Si se fijan, en las 2 guías anteriores también pudimos observar que todo esto va acompañado de una sana hidratación junto con la actividad física. Todo esto lleva a un conjunto que nos hace desarrollar una sana alimentación, tanto con la actividad física como la hidratación. Ujú. ¿Mandé? ¿Listo? Ok, bueno, retomando un poquito con la figura, como lo comenta Julián, es inversa a las que hemos estado viendo anteriormente. Y bueno, esto es muy peculiar de la región de Japón, ya que simula o su origen de la figura es debido a un juguete muy tradicional de Japón, que es Rojo. y bueno, hacen esta. Se nos fue el audio de Alma. La estamos escuchando con el tuyo, Julián. Estábamos escuchando con el tuyo. Tal vez se les trabó a los dos. Ah, no, ya. Solo a Alma, ¿verdad? Maestra, creo que ¿Sí? sacó Alma. Hubo por ahí ¿No? un dedillo malo. No, se salió sola. Es que no la estábamos escuchando y se trabó. Que se vuelva a conectar y si no puede ya escucharse en el audio, si tú, Julián, estás ahí junto con ella, Compañeros, pues ¿me escuchan? sí, que pase allí contigo, digo, no sé qué opinen los demás.
Sí, Ángel, está bien. ¿Sí nos escuchas, Julián? Ah, ya la escucho. Ah, sí, que parece ser que Alma tuvo problemas con su red porque no se escuchaba. Entonces, si vuelve a intentar, por favor, unirse y si no se escucha, que si tú le prestas tu micrófono desde Sí, tu claro. compu, Sí, sí, sí. ¿ok? Este, entonces aquí la esperamos o qué hacemos. Un Ahí minuto, está. maestra. Ahí está ya. Presento ya. Gracias. Sí, sí, maestra, por favor, para que no nos vuelva a desconectar. Sí. Por lo pronto, si quieres, ibas a comentar algo de la peonza, creo. Ajá. Estábamos comentando lo de la figura, la llaman la peonza, y pues bueno, yendo de arriba hacia abajo, hace mención con la persona que está girando alrededor del vasito de agua, pues la importancia de la actividad física regular, y pues de ahí a continuación tenemos esta diferencia entre las opciones que nos dan otras guías, como variedad de... Ajá, gracias, maestra. Nos da como la variedad para poder hacer nosotros. Una anterior, por favor. Gracias. Hacer nosotros nuestras propias combinaciones. Bueno, pues aquí Japón les presenta a su población los platillos ya integrados, ajá, como son los platos del arroz, cómo prepararlos o cómo presentarlos para el consumo, al igual que sus platos de ensaladas, que vengan integradas ya en una sola ensalada. ¿Vemos? Y posteriormente hace así la distribución de sus alimentos, pero pues ya de forma preparados. A la siguiente, por favor. Pues bueno, esto lo que comentamos, ¿no? Nosotros tenemos en México el plato del bien comer, que viene seccionado por colores, por grupos de alimentos, y entonces la diferencia con Japón, que ya vienen en una línea, digámoslo, integrados, de cómo los debes de comer y qué puedes, cómo puedes combinar. Y de allí, pues que bueno, le da la opción de las raciones por día y entonces van seccionando las raciones de cada uno de los grupos, pero ya con los platillos como ellos los conocen y no como nosotros, que a lo mejor podemos cometer el error de que tenemos el plato del bien comer, pero no sabemos exactamente qué alimentos o qué grupos podemos combinar y pues seguir teniendo esa alimentación saludable, ¿no? Entonces, a veces pues nos vamos por lo más rico, lo que más nos gusta también, pero siempre puede ser saludable. ¿Qué más? Retomo un poquito lo de la alimentación de los niños en Japón. Los niños en edades escolares en Japón están regidos en la escuela. No pueden llevar platillos preparados en casa, puesto que hay un programa subsidio por parte del sistema de salud de Japón, donde ellos son los que proveen a los niños en el colegio de los alimentos. Y por lo regular, estos alimentos, bueno, no por lo regular, estos alimentos tienden a tener en casa. Entonces, allí aseguran que están los niños comiendo como adecuadamente, ¿no? Y de forma saludable. La, sí, siguiente, por favor, maestra.
Y pues bueno, encontramos un poco de estadísticas sobre el sobrepeso y la obesidad en Japón. Eh, para el 2018, Japón da un promedio de 26,7 de índice de masa corporal en su población adulta, mientras México oscila entre los 75,2 de índice de masa corporal. Entonces, definiendo con la OMS, encontramos que el sobrepeso es un índice de masa corporal igual o superior a 25, y la obesidad igual o mayor o superior a 30. Entonces, estamos por encima de esos 30, pero por mucho, ¿no? O sea, con el 75,2, mientras que Japón se mantiene en ese nivel, en esa rayita, ¿no? Porque pues, está como en esa rayita delgada del sobrepeso, pero pues está por mucho sin llegar a la obesidad en su población. Encontrábamos dentro de los artículos que revisábamos, como esa parte en donde decían, bueno, entonces si de acuerdo a la guía alimentaria de Japón, me voy a mantener en un peso saludable o con un índice de masa corporal por abajo de la obesidad. Y pues no, ¿no? O sea, también tenemos que tener en cuenta que no podemos comparar nuestra cultura, nuestra vida, nuestras actividades, a solo decir, híjole, pues de aquí, qué día me gustó más, y sobre esta voy a comer, ¿no? O sea, más bien de aprender de acuerdo a nuestras posibilidades y nuestra alimentación de nuestra región, de nuestro país, pues que sí y que no podemos estar consumiendo, o cómo consumirlo, ¿no? A lo mejor yo no, sino consumir todo, pero de manera adecuada. La siguiente, por favor, muestra. Bueno, como ya le había dicho, sigue de Un favor, chicos, ¿se pudieran acercar un poquito más al micrófono? Porque de repente no se escucha, se va como el ¿No sonido. se escucha? Ok. Ya, ahí. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, hablábamos de que en todas las recomendaciones para una alimentación, siempre hay recomendaciones que siempre van ligadas a la actividad física, importante, y evitar lo que es en demasía la sal, que siempre es bien sustituido por lo que es agua. Y entonces, las recomendaciones que hace en la guía alimentaria japonesa, y es muy importante que disfruten de su comida. Hacer menciones de lo colorido que puede ser una ensalada para que te llame la atención. Me parece que Giovanni hace rato nos comentaba que en el plato del buen comer y el fast, no, ¿cómo era? El My plate. My plate, perdón. No hay como una semejanza en lo atractivo. Entonces, cuando menciona que Japón, que mientras más colorido sea tu platillo, pues ya saben que de la vista nace el amor. Entonces es como que el llamado atractivo, sabores, la combinación, sabores, olores, es lo que más llama la atención para una sana alimentación dentro de esta peonza que le llaman. ¿Sale? Y nos recomienda mucho que no olviden consumir e hidratarse mucho con agua. ¿Sí? La que sigue, maestra. Ok. Ok, con eso terminábamos, perdón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ay, muy elegantes. Muchas gracias, Julián y Alma. Pues a mí me parece una guía muy interesante. Japón, así como lo comentó Giovanni, manejan un concepto de comer, comer adecuadamente, ¿no? Comer en familia, comer
de manera consciente, que eso es como muy importante, y tenemos que aterrizar aquí que ya en México eso ya casi no lo hacemos. Justo abrí cuando no estaban ustedes y platicando con Alma, pues es de, no, pues ahorita tenemos esta especialidad y pues corra, ¿no? Tenemos que comer rápido y tal vez no disfrutamos al 100% nuestro alimento, o algunos dicen, pues ahorita en un ratito que tengamos, como, pero no estoy lo suficientemente consciente de hacerlo. Esto también se vivió, por ejemplo, en la pandemia, y todavía lo viven muchas personas que se quedaron en el home office, en donde pareciera ser, bajo mi experiencia de consultas, que a mi percepción pudiera ser más fácil, o la tienen más fácil, de que están en la casa y comen, pero no comen con tranquilidad. Eso es una base muy importante que establece Japón. También la parte de no desperdiciar, que es algo que quiero retomar. Japón dice, no desperdicies tus alimentos. Tenemos un índice de desperdicios de alimentos aquí en México bastante importantes. Entonces, en su campaña, ellos dicen, no desperdicies los alimentos. Si hoy comiste pollo, bueno, aquí aterrizándolo en México, como comida principal, pues al rato hazte unos taquitos de pollo, o mañana lonchea unos taquitos de pollo, y así poco a poco vamos reduciendo el desperdicio, que eso es súper importante. A diferencia, por ejemplo, de España, que su mayor bebida, bueno, una de sus bebidas pudiera ser el té, o pudiera ser las bebidas fermentadas que comentaron, el vino, la cerveza, o en el caso de Estados Unidos, la Coca-Cola. Aquí en Japón utilizan mucho los tés, ¿sí? Sin embargo, una gran desventaja que pudiera yo añadir en este momento a Japón es que ya se está industrializando de más. Ya tienen refrescos, ya tienen bebidas de tés, pero con conservadores. El conservador pues ya tiene sodio, o sea, ya están aumentando sus cifras de presión alta por eso mismo, y también por estos productos que utilizan ellos de la soya. La soya ya está muy industrializada y bueno, pues ya tenemos ahí un agregado de sal, ¿no? Invitan a equilibrar la dieta con alimentos básicos y cocinar, dice, cocinar firmemente arroz, porque su cereal principal. Y retomando lo que dijo Alma, nos pudiéramos sorprender tal vez de algunas otras guías, querer retomar algunas otras cosas, pero siempre ser conscientes de dónde estamos ubicados. Nosotros somos un país en donde sí podemos proveernos de arroz, porque también en Sudamérica se genera el arroz. Vinieron a visitarnos algún tiempo en alguna colonización los chinos, dejaron el arroz, pero nuestro principal cereal, ¿cuál es? Maíz. El maíz. De repente le tenemos, que ya lo he comentado, un poco de miedo. Ay, no, pues quítate las tortillas y ya con eso la armamos. Y pues no, o sea, más bien es tener un equilibrio energético en donde sepamos cuántas tortillas nos corresponden, y si vamos a sumar otros cereales, pues tampoco exagerar en el consumo de estos cereales. Y bueno, pues yo me quedo porque sí, soy muy fan de esta parte, disfrutar la comida. Creo que Japón ha hecho un buen trabajo con enseñarle a la población en el disfrute de la comida. Y la gran diferencia de aquí de México es que comemos mucho, y aunque la disfrutamos en sabor, manejamos aquí en la mente otra información. Híjoles, ya me comí el pambazo en septiembre, ya me comí la rosca de Reyes, ya me comí los tamalitos que fueron el 2 de febrero, y me los comí con una angustia, pero también con un placer. Entonces, es también saber reconocer que podemos comérnoslos con placer, disfrutar, no cargar esa angustia mental, pero también tener un equilibrio. No sé si alguien más quiera abonar algo. Yo, maestra, bueno, que no, Sí, no es Ángel. Japón, tengo un amigo que estuvo en Hong Kong, de que dice Ajá. que los alimentos sí los preparan totalmente diferentes, y de lo que extraña de allá, que ahorita que está en México, son los mariscos. Dice que le dan un sabor totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a comer aquí. Sí, Ángel, y es que una de las ventajas también es el condimento. Asia
y parte de África utilizan muchos los condimentos, que nosotros tenemos otros condimentos también y tenemos pues nuestro gran aporte de sabor que es el chile, pero ahora pues lo hemos sustituido por grandes cantidades de grasa y la gran ventaja de por allá pues son estas cuestiones de los condimentos que los saborizan de otra manera y disminuyen pues tal vez el contenido graso. Maestra, también haciendo como un poco la comparación con lo que decía Giovanni en cuanto a los tamaños, ¿no? de platos. En Japón, por lo regular, sus utensilios, sus platos, sus tazas, o sea, son de tamaños pequeños. Es muy difícil que se encuentren como platos grandes o tazones muy grandes. Todo viene como muy pequeñito y a eso se debe como que hagan sus comidas en pequeñas cantidades, ¿no? No es como de, ay, agarra el plato más grande, ¿no? O sea, todos tus platitos son chiquitos. Entonces, también creo que es una de las ventajas que, pues, o bueno, una de las cosas que ellos han creado para su beneficio, el tener estas medidas o estos platos chiquitos. Sí, y agregarle que como todo buen país asiático, pues es muy competitivo, ¿no? En la parte deportiva, entonces pues eso es un plus a nivel de salud. Bueno, más allá que ellos quieran, pues son como obligados, ¿no? De repente a practicar un deporte y pues buscan ser los mejores en esa disciplina y pues ya mejora esa parte de la salud física, ya la mental, pues esa ya es otra cosa. Ujú. Bueno, pues estamos rayando en el 4:39. Como ustedes sabían, pues esta clase la íbamos a dar de 5 a 8. Entonces estaba planeada en poder cubrir al menos los integrantes que hoy nos acompañan en la sesión. ¿Quieren continuar? Ángel, ¿quieres presentar? Para que ya nada más nos quede pendiente, creo que Monse. Sí, maestra, no tenemos problema ¿Sí? por eso, Steven y yo. Ok, perfecto. Entonces, ya llegó Steven, ¿verdad? Sí, ya está Sí, conectado. maestra. Ajá. Perfecto, Entonces, Steven. ya ¿Cómo dio te di permiso, ¿verdad? lata en Para la proyectar. presentación? Sí. Voy. ¿Ustedes presentan o yo? Sí, yo presento, maestra. Eso, Ángel. Listo. Ahí voy, nada más permítanme. Hoy voy. Bueno, guía alimentaria en Ecuador. Steven Jara, mi compañero, y un servidor, Ángel Guzmán Medina. Bueno, la creación de la guía alimentaria en el Ecuador. Fíjese que aquí algo muy importante que yo observé, yo creo que aquí en México también lo debemos de tener, pero allá sí lo recalcan mucho. El ministro de Salud, preocupado por la malnutrición en el 2016, en colaboración con la FAO, con la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, formula recomendaciones técnicas de la guía alimentaria en el Ecuador. Aquí es un grupo multidisciplinar, maestra, que tienen para el Ecuador, para la población. Y algo también que yo creo que estuve investigando y viendo que la economía, como en todos lados, dependiendo de la economía, pues también te vas a tener también una mejor y adecuada alimentación. Nota curiosa, dice que en comparación con otros países de América del Sur, los ecuatorianos comen un 21% menos de cereales del promedio, 29% menos de productos cárnicos y un 76% menos de legumbres, menos del 65% de las raíces y tubérculos, un 19% más de frutas y verduras y un 43% de productos lácteos, así como 55% menos de azúcares. La situación alimenticia y nutricional en el Ecuador es el reflejo socioeconómico, el potencial productivo y la capacidad de transformar y comercializar los alimentos que satisfagan los requerimientos nutricionales de la población a todo nivel. Solo el 50% de las familias ecuatorianas comen una dieta nutritiva. Bueno, aquí es algo que van dando en esta cuestión allá en el Ecuador.
Los alimentos más comunes consumidos en el Ecuador viene siendo de proteínas, el arroz, un 19.2%, el pollo, 18.2%, que son los alimentos que contribuyen en mayor proporción al consumo diario de las proteínas en el país. Los carbohidratos, los alimentos que aportan más al consumo diario de allá en el Ecuador, a escala nacional y por subregión, son el arroz, con un 47.3%, el azúcar con un 8.3% y el pan un 6%. Y yo creo que con comparación a México, pues ahí sí ellos nos van ganando porque con nosotros nos gusta mucho el pan aquí en México. Las grasas contribuyen al consumo diario de las grasas totales, el aceite de palma, 20%, seguido por el pollo, 14.5%, y el pan, 9.3%, correspondiendo a estos alimentos al grupo de grasas saturadas. En el país, las leguminosas, el plátano ocupan un segundo lugar y un tercer lugar, respectivamente, contribuyen en un conjunto con el 20% de consumo diario de fibra a escala nacional. Una vez formuladas las recomendaciones técnicas, se seleccionaron aquellas que se repitieron con mayor frecuencia debido a que aportan a la solución de los mayores problemas de salud y nutrición identificados. En este sentido, las recomendaciones técnicas de mayor relevancia fueron las siguientes. 1. Preferir el consumo de alimentos naturales y evitar los ultraprocesados, que yo creo que ahí tiene mucho que ver aquí algo con México, que en realidad ahorita últimamente la comida rápida, pues hay veces que es lo que tenemos y pues debemos de comer. Bueno, estas son algunas de las frutas y legumbres que hay en el Ecuador, que son muy parecidas aquí en México, como el pimiento morrón, los jitomates, eh, los plátanos, el aguacate, las manzanas, los duraznos, las uvas, por mencionar algunos alimentos que más o menos están muy relacionados también aquí con nuestro país. Algo muy importante que decían que consumir 2 veces a la semana carnes rojas, que yo creo que aquí en México no lo hacemos. No, creo que ni en Japón o no escuché ni en España con este Steven, y en Estados Unidos tampoco no alcancé a escuchar esta parte. Bueno, aquí sí lo mencionan, que mínimo 2 veces a la semana consumir carnes rojas. Combinar cereales y leguminosas, garbanzos, frijoles, habas. Incluir diariamente 5 porciones de verduras y frutas, que creo que es algo muy relacionado con otros países que también mencionan de tener cinco alimentos al día. Y bueno, ahorita continúa mi compañero Steven con la presentación. ¿Ya me toca? Sí, ¿o quieres que Sí, continúe yo? No hay problema. Sí, sí, sí. No, dame un minutito, ya estoy contigo. Pero en lo que termina mi compañero, evitar el consumo de alimentos altos en grasas, como menciona aquí, la comida rápida, las hamburguesas, los hot dogs, los nachos, las pizzas, este, reducir la cantidad de azúcares y alimentos dulces. Mencionan ahí en la guías del Ecuador, pues ahora sí que el pan de dulce, los diferentes cereales que hay. Steven, tú cuando estés listo me interrumpes, yo voy a continuar.
Reducir el consumo de sal y alimentos salados. Bueno, aquí pusimos unas palomitas. Mencionar alimentos salados. Algo que noté en la investigación que dice consume agua segura. Pues yo creo que no nomás allá en el Ecuador, sino en todos lados, ¿no? Aquí en México con eso de que ya tenemos de repente muchos mantos acuíferos, pero ya contaminados, y de por sí el agua que venden embotellada, pues ya también está algo cara aquí en México. Pues dice que debemos de consumir agua segura. Como mencionó Ya, en Estados Unidos, perdón, no te ya estoy. preocupes. Mil disculpas a todos por la interrupción. A ver, bueno, con referente igual a las recomendaciones que hizo el Ecuador, sugirieron que hay que activar el cuerpo o estar en movimiento. Más o menos lo relacionan en familia. ¿Por qué hacen un componente aquí en el Ecuador la familia? Porque en el Ecuador tiene como que mucha unión. La mayoría de familias ecuatorianas son como que familiares, todas las actividades procuran realizarlas todos los miembros de esa familia. Entonces, de acorde a esta, a este gusto que vieron que tienen las familias ecuatorianas, pues en la guía lo incluyeron para ver si así lo hacen. Entonces, ahí en el caso de las personas que van a a los parques o a alguna actividad recreativa, tratan de incluir a la familia y por lo menos tratan de que lo hagan 30 minutos eh, por 5 veces a la semana, que es lo mínimo, o lograr los 150 minutos que sugiere en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es como el ente regulador, el cual se encarga de regular en las normas de salud, en los hospitales, ya sea públicos, privados, a los cuales los rigen aquí en el Ecuador. Entonces, este es el ente el cual vela por todos estos intereses, hace recomendaciones y fue el que hizo las coordinaciones con la FAO, como ya explicó mi compañero Ángel. No sé si le puedes cambiar, Ángel. Ya, en el plato del buen comer del Ecuador, como pueden igual ver, es similar al plato de México o al plato del buen comer de México. Tiene el 50% ocupado lo que son en verduras, en leguminosas. El, un cuarto va a estar ocupado por lo que es el arroz. Como dijo nuestra maestra, el arroz es algo tradicional que se da en el Ecuador. eh, Aparte de la papa, el choclo, el maíz, como ustedes le llaman, los lácteos, las leguminosas. Entonces es una guía similar a la parecida de México. Cuando pudimos observar, vimos que con la FAO igual vieron que estas recomendaciones eran como que similares o tenían un parecido en esto. Ujú. Además, en esta guía hablaban, no sé si se puede regresar, igual en esta guía hablaban igual eliminar lo que son las bebidas procesadas, los alimentos procesados, los dulces en exceso, porque aumentan el número de calorías en las personas que lo ingieren. De igual forma, esto de la malnutrición en el Ecuador se da mucho, como dijo mi compañero, por a veces desconocimiento, ¿no? El cual ya les voy a explicar adelante. Ahora sí, si le puedes cambiar. Ya, entonces, Steven, ¿saben qué? dígame, Vamos a cambiarnos a la última sesión. Ya les puse otra porque si no te vamos a cortar. Vámonos rápido a la siguiente, porfa. ya, continuando con la presentación en la relación con el estado de salud y nutricional en el país,
En el Ecuador se da muchas cosas, lo que es un déficit de los macro y micronutrientes y en cambio un exceso de macro y micronutrientes, ¿no? Entonces este tema va más enfocado al desconocimiento, por eso es que recién en el 2016 se implementó esta guía y aún en zonas rurales como que es un poco desconocido, ¿no? Pero en las zonas rurales tienen una ventaja, ¿no? Que es la actividad física que realizan en actividades de la agricultura, lo cual hace que estos problemas de diabetes, hipertensión no se vean muy reflejados, ¿no? Es algo muy curioso que se da aquí en el Ecuador. Bueno, en déficit de los macro y micronutrientes a través del INEG, el cual es un instituto de estadísticas y censo, el cual se encarga de estudiar todo lo que es en el tema económico del país, en el tema nutricional, pudo observar que esta desnutrición crónica se da en los niños menores de los 5 años. Eh, principalmente lo que se encontró es que va a haber un déficit en los minerales del hierro, del zinc. El hierro va a producir lo que es la anemia, el zinc, el retraso en el crecimiento y la vitamina A, lo que es la ceguera. En el exceso de los macro y micronutrientes vamos a observar lo que es el sobrepeso y la obesidad y esto a su vez va a producirse igual por el consumo excesivo de calorías, que es principalmente el arroz, el pan, la papa, el aceite, el azúcar, la leche entera, el queso y el plátano. En el Ecuador es curioso también aquí en el Ecuador que este exceso de calorías también depende de la zona en la que estamos, ¿no? Porque en el Ecuador está dividido en tres zonas, una que es la costa, que está, valga la redundancia, donde está el mar, ¿no? Entonces aquí es lo que son los mariscos y principalmente más lo que ingieren es el plátano verde, ¿no? Es como el plátano dulce, pero este es verde, ¿no? El cual lo hacen a su vez una especie de molo, por decir, o mole, como le llaman allá en México, el cual lo ingieren en vez del arroz. Es más común en esa zona encontrar lo que es esto que les explicaba, que es el plátano verde, el cual lo trituran y lo hacen como mole. Aquí en donde yo vivo, que es Quito, que es la sierra, que es una zona en cambio fría, es principalmente el arroz, netamente toda esta zona consumimos más lo que es el arroz. En la costa, como les mencioné, es del plátano verde, el clima es más caliente, y en el oriente, que es la última zona que tiene el Ecuador, es una zona donde ingieren, o el carbohidrato que más ingieren es la yuca. La yuca es igual un alimento el cual lo trituran y a su vez lo hacen y pueden hacer diferentes derivados, pero esto principalmente lo hacen como similar al pan, por decir unas bolitas que son como pan. Entonces eso también se debe, o esto también se debe bajo a que no consumimos muchas frutas y también lo que son las verduras. Entonces esto va a ocasionar lo que es el sobrepeso y la obesidad. Algo igual curioso que les puedo comentar de esto es que, por ejemplo, esta organización y el Ministerio de Salud, esta unión que la hicieron en el 2016 fue una reunión prácticamente forzosa, la cual tuvo lugar porque vieron que el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, como las que les mencioné, se subieron de forma exponencial. Entonces fueron a analizar la causa y vieron que la nutrición era el problema en el cual estaban fallando y comenzaron con esta guía y con ayuda de la FAO la crearon. Ujú. No sé si le puedes cambiar. Ya, de igual forma, en comparación con la guía de México, en el Ecuador y en México, nuestra guía igual prioriza lo que es el consumo de frutas y verduras al plato del buen comer. Estas campañas las están realizando de forma regular, principalmente en lo que son las escuelas, en que manden a los niños. Hay una campaña que se llama Mándale una fruta y una carita feliz, en donde les mandan una fruta a los niños y les ponen una carita feliz los maestros, ¿no? Es como un incentivo para que ellos promuevan o lleven alimentos no procesados a las escuelas, ¿no? Entonces son cosas que están trabajando en el Ecuador y se están
como que adheriendo, ¿no? Igual los porcentajes del plato del buen vivir del Ecuador y del México manejan los porcentajes similares, así como la ingesta de agua. Es decir, con Ángel hicimos igual una comparación entre los dos platos del buen vivir y vimos que tenían casi los mismos componentes y porcentajes, ¿no? Lo que nos llamó la atención principalmente fue que en la guía de México, en el plato del buen comer de México, vimos que en algún apartado decía que podemos o incluían postres saludables, ¿no? Sin embargo, en la guía de alimentaria del Ecuador pudimos observar que no, tal cual no, si no se rigen a todo lo que son las normas de consumir los alimentos, de beber agua, de no alimentos ultraprocesados, como comentaba Ángel, y todas las recomendaciones que acabamos de ver, ¿no? Entonces, eso es principalmente el tema del Ecuador en la nutrición y cómo está prácticamente el estado, ¿no? En el Ecuador. Ujú. Y de ahí tenemos un video y con eso creo que estaríamos culminando, compañeros. Igual, si tienen alguna duda al final del video, pues gustoso yo o Ángel podríamos sustentarla. Será un gusto. El maestro Silva nos comenta que a las 5 su clase con él, maestra. ¿Quiere que pongamos el video o lo vemos para la siguiente clase? Miren, les voy a pedir que sus guías las suban, ya sé que las subieron en la sección de tareas, pero para compartirlas las pueden subir al Classroom en la parte general del tablón para que todos lo vean. ¿Y qué les parece si vemos el video que nos comparten sus compañeros Ángel y Steven para que la siguiente sesión partamos con esa? ¿Sí? Sí, maestra, sí. Bueno, por ahí si tienen algún comentario respecto a esta parte, yo aquí ya tengo escritos algunos muy interesantes respecto a su participación, entonces los guardamos porque ya son 5-2 y ya los está esperando su otro maestro. Por mi parte sería todo, agradezco mucho sus atenciones y espero que tengan un buen fin de semana. Gracias igualmente. Gracias, igualmente. Es maestra. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. maestra. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chicos. Gracias. Recording stopped.